habido algunas reacciones, no solo en las áreas políticas, tanto económicas como también de otros ámbitos. Esto a partir de la propuesta de reforma tributaria que oficializó ya anoche el presidente de la República. Estamos en el estudio con el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, para no solo saber sus impresiones, sino también ya una vez decantadas las horas, conocer sus impresiones respecto de los anuncios. Senador, gracias por venir. ¿Cómo le va? Encantado, Verónica. Buenas tardes. Yo sé que es difícil hablar de un proyecto, primero que es tan grande y segundo del que se conoce tan poco detalle, pero hay algunas líneas generales que nos interesa compartir con usted. En grosso modo, ¿qué impresión le dejó los anuncios que hemos escuchado desde ayer y hoy por la mañana de las autoridades del gobierno? Primero, Verónica, es bueno que se hable de reforma tributaria, por segunda vez en un gobierno de derecha. Lo primero fue a propósito del terremoto. Claro. Esta es más permanente en relación al tema social. No es un capricho de la oposición, quiero decirlo, de la centroizquierda. Necesitamos financiar una agenda social contra la desigualdad y el abuso, como lo hemos dicho en la democracia cristiana. Segundo lugar, hay medidas que yo claramente comparto. Aumentar el impuesto a la utilidad de las empresas de un 17% a un 20%, que son 900 millones de dólares adicionales de recaudación, me parece bien. Tercero, me parece bien que se reconozca que el CIPCO, que es el Sistema de Protección de los Combustibles de los Consumidores, no resultó, porque eso se está revisando, ¿no es cierto? Las alzas de la benzina, ¿no es cierto?, de los combustibles van desmedidamente hacia arriba y por lo tanto eso habrá que revisarlo. Ahora, de ahí para adelante todo es confuso. A ver. Primero, no me calzan las cifras. ¿Qué no le cuadra? O sea, el gobierno dice, mire, vamos a recaudar en términos netos, o sea, subiendo y restando, porque hay alzas pero también hay bajas, correcto, entre 700 y 1.000 millones de dólares. Ahora, en primer lugar, ese margen es bastante grande. 300 millones de dólares. Claro, ahora ellos dicen es que no sabemos el tema de las franquicias tributarias o distorsiones, como le llaman ahora, porque no hablan de ilusión o resquicio, hablemos de ilusión o resquicio, no sabemos exactamente cuánto va a significar. Pero fíjese usted, Verónica, matemáticas simples. El neto, sumando y restando, son entre 700 y 1.000 millones de dólares. Sí. Lo que recauda por los 3 puntos de mayor utilidad de las empresas son 900. Sí. Pero usted baja entre 250 y 300 millones de dólares por timbres y estampillas. ¿Ya? Baja tentativamente, estábamos viendo las cifras, entre 400 y 500 millones de dólares por aranceles, principalmente al parecer de combustible. Correcto. Deduce el tema, ¿no es cierto?, de la clase media, entre comillas, vamos a ver eso de la clase media, en educación. O sea, ¿dónde está el neto? Aquí me faltan las alzas. Los 900 millones están claros, 3 puntos de utilidad de las empresas. Pero para llegar a ese neto, considerando todas las cosas que bajan, hay alzas que a mí me faltan y por lo tanto hay que ver el proyecto el día lunes para saber de qué estamos hablando. Probablemente entre sumas y restas no son ni siquiera 700 los millones de dólares que se están recaudando, sino que pueden probablemente menos, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado. En términos netos pueden ser bastante menos, pero el problema, Verónica, es que aquí hay muchos impuestos que son regresivos. Por ejemplo, si yo bajo timbres y estampillas de 0,6 a 0,2%, que le insisto son entre 250 y 300 millones de dólares menos de recaudación fiscal. Ahora uno dice, ¿quiénes pagan timbres y estampillas? Fíjese que hay 2.400 empresas, que son las mega empresas, que reciben el 64% del crédito comercial en Chile. 2/3 del crédito comercial van a 2.500 empresas. Y en el fondo a ellas les estamos bajando los timbres y estampillas, que son las que más pagan. O sea, puede ser regresivo esta baja de timbres y estampillas, porque en el fondo benefician a las grandes empresas o sectores de mayores ingresos. Segundo, uno dice, qué buena noticia, voy a poder descontar de impuestos una parte del gasto que destino a educación. Correcto. Pero ¿quiénes son esos? De los 8 millones de personas en Chile que pagan impuestos a la renta, 6,5 está exento, no paga. Por lo tanto, esto solo se aplica al 1,5 millones que sí paga impuesto a la renta y por lo tanto que está en los tramos más altos. Por eso también puede ser considerado de alguna manera regresivo. Y segundo, las bajas de los tramos y tasas, ¿no es cierto?, a los impuestos de las personas son obviamente a las más grandes rentas de 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es mi preocupación, Verónica, en una frase? Que terminemos borrando con el codo lo que se escribe con la mano. Es, a juicio de lo que usted ha podido ver, de lo que sabemos hasta acá, realmente el mayor esfuerzo que pudo haber hecho el gobierno para mejorar la condición tributaria, los dineros que se recaudan, porque se ha dicho todo esto va a ir a educación. Mire, nosotros con la oposición hemos hecho una propuesta en enero muy ambiciosa. Que recaudaba mucho más que esto. Bueno,
en régimen, o sea, de aquí al 2020, 8 años, en forma gradual, porque somos gente muy sensata, aspiramos a recaudar entre 3 y 4 puntos del producto, que son unos 7.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de como 1.700 o 1.000. Por lo tanto, estamos hablando de cambios estructurales en el sistema tributario, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se grave de igual forma la renta del capital en relación a la renta del trabajo. Hoy día la renta del trabajo se paga todo. En cambio, la renta del capital, vía sociedades de inversiones, hay mucho, y los resquicios y las elusiones, hay muchas formas de eludir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros proponemos, por ejemplo, pasar de un sistema que grava la utilidad retirada a un sistema que grava la utilidad devengada, como es la situación de la mayoría de los países de la OECD. Bueno, por supuesto que ese es un cambio estructural, pero no estamos hablando de eso. Yo estoy abierto, Verónica, a una reforma que sea parcial, que sea acotada, pero que sea interesante, con todas las cartas sobre la mesa, porque, perdóneme, el tema de la letra chica, yo inventé el concepto cuando vi, ¿no es cierto?, que el famoso proyecto que subía los impuestos para el terremoto, al final el neto bajaba, ¿no? Y el 7% de los jubilados y el postnatal, uno veía la letra chica y se encontraba con otra realidad. Entonces, recién el lunes vamos a conocer el proyecto o los proyectos. Correcto. Y de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, y quiero ser bien clara en eso, yo sé que no hay detalle, entonces es difícil a veces pedir pronunciamiento de algo que todavía no se conoce, pero así, ¿cómo está el termómetro en su partido? Hay quienes, por ejemplo, miembros de la Concertación, que dicen, no, nosotros esto no lo vamos a aprobar, ya nos pareció mal así como está, no nos parece que sea lo más adecuado, el esfuerzo podría haber sido mayor. Mire, ustedes en la Democracia Cristiana, ¿cómo lo están...? Nosotros como Democracia Cristiana siempre hemos querido ser una oposición crítica y constructiva, ¿no? En segundo lugar, yo no puedo decir vamos a votar a favor o en contra si ni siquiera ingresa el proyecto, o sea, lo mínimo es analizar el proyecto desde el día lunes, ¿no es cierto?, responsablemente. Dicho eso, hay un gusto a poco. La sensación es que esto de gravar a los sectores de mayores ingresos, mayores rentas, las grandes empresas, para financiar, no solo el tema de educación, ahí hay otro problema, Verónica, o sea, una reforma tributaria que se hace con una sola finalidad, que es la educación, que es muy loable. Nosotros decimos educación, salud, innovación y empleo. Ese Pero es el da destino. para todo, ¿por qué se lo pregunto, senador? Hoy día en la mañana yo escuchaba al ministro Larraín y decía, mire, si no subimos más del 20% a las empresas es porque el contexto económico internacional no lo permite, porque a pesar de la crisis que vivimos y las turbulencias que vienen, Chile necesita seguir creciendo y generando empleo. Entonces, en objetivo, quiero saber si incluso la propuesta que ustedes como Concertación hicieron, y si este gusto a poco también se condice con que quizá el escenario internacional no permite más. Mire, no lo sé, se lo quiero plantear. Le voy a dar un ejemplo, Verónica. El año 90-91, cuando asumió la Concertación con el presidente Elwin, se propuso por parte de Alejandro Fox, el ministro de Hacienda, y los gobiernos de la Concertación, una alza de 2 o 3 puntos del producto. Muy ambicioso, eran como 600 millones de dólares adicionales, ¿no? Esto fue un escándalo para muchos sectores. La UDI votó en contra, en el Senado y en la Cámara, y logramos un acuerdo con Renovación Nacional, entre ellos con Sebastián Piñera, con Sergio Nofre Jarpa, que significó recaudar 600 millones de dólares adicionales, vía que aumento de la utilidad de las empresas a 17%, aumento del IVA a 19%, todo lo cual se decía que iba a tirar por la borda, ¿no es cierto?, el crecimiento, la inversión, etcétera, y el país creció magistralmente en la década de los 90, por lo menos hasta la crisis económica del año 98. Entonces, estas campañas como no quiero decir del terror, pero esta idea de que subiendo los impuestos viene la debacle, me explico. Nosotros somos un país que tiene un ingreso per cápita de $15.000. Correcto. Y tenemos una carga tributaria de 18% del producto. Eso no calza, Verónica. O sea, si estamos dando el salto, el gran salto como país de ingreso medio, que somos al mundo desarrollado, arriba de los $20-25.000 per cápita, es insostenible una carga tributaria de 18% del producto. Por eso nosotros decimos que de aquí al 2020, o sea, fue un proceso gradual, sensato, responsable, hagamos el esfuerzo de nuevo, como lo hicimos el año 90, para darse otro gran salto, ¿no? Para subir 3-4% del producto. Por lo tanto, estamos hablando de cosas razonables y en ese sentido, una economía que hay que cuidar, por supuesto, siempre la inversión, el crecimiento, me parece un poquito tímido este esfuerzo. Y respecto de la discusión política, ¿cómo va a alinearse particularmente la Democracia Cristiana una vez que ya se conozcan los detalles? No lo sabemos, pero cuando ya estemos claros, ¿va a haber una orden de partido respecto de cómo votar? ¿Cada parlamentario de la Democracia Cristiana va a votar en conciencia cuando ya se sepa lo que haya que saber?
Se lo pregunto porque hoy día en los matutinos, en los diarios, decía, mire, ayer el ministro de Hacienda se comunicaba por teléfono con usted, se comunicaba con Osvaldo Andrade, sondeando un poco el ambiente para ver qué tan próspero podría ser esta aprobación en corto nosotros, plazo. Verónica, vamos a conversar como Democracia Cristiana, obviamente nuestra bancada de senadores y diputados, como concertación y como oposición, porque la propuesta que hemos hecho es como oposición, pensando en los próximos 8 años, palabras mayores, reformas estructurales del sistema tributario. Por eso no quiero asustar a nadie, quiero decir, hay una perspectiva de mediano y largo plazo, estratégica desde el punto de vista de las exigencias del desarrollo que nos llevan a esa propuesta. Este proyecto yo voy a proponer, como presidente de la Democracia Cristiana, analizarlo en su propio mérito, no prejuzgar. Veamos el proyecto el lunes, ¿no es cierto? Veamos si hay letra chica o no hay letra chica. Sí, cuadran los números, además, a mí no me calzan las cifras, o sea, yo no sé con qué alzas adicionales a los 900 millones de dólares del impuesto a la utilidad de las empresas vamos a llegar a un neto de 700 y 1000, que es casi lo mismo de los 900 millones. O sea, realmente esas cifras con nuestros expertos hoy día los veíamos, con Alejandro Mico y varios otros, no nos calzan por ningún lado. Pregunta política aparte, ¿puede hacer que esto de la reforma tributaria logre alinear ahora un poco más la concertación que ha estado bien enemistada al interior y con los pactos y todo lo que hemos ya visto? ¿Puede ser que esto ya sea la gotita que faltaba para aunar criterios? En esto tenemos, en sentido positivo, dice usted sí, yo creo que nos puede, pero mire, más que peleas o rencillas, este es un momento de definiciones. Los partidos políticos, las políticas de alianza, los pactos electorales, hay que hacerlos con la misma claridad que una reforma tributaria, ¿no? Con las cartas sobre la mesa, a la luz del sol, sin letra chica, sin cartas debajo de la manga. Eso es lo que pasó, ¿no es cierto?, al interior de la concertación, que podríamos conversar el otro día, pero le quiero decir, en esta reforma tributaria, nosotros tenemos la mejor disposición como Democracia Cristiana, somos una oposición crítica y constructiva, no prejuzgamos, queremos leer ese proyecto con nuestros técnicos desde el día lunes. Hay cosas positivas como el impuesto a la utilidad de las empresas, la revisión del tema de los combustibles, y de ahí para adelante mucho impuesto regresivo, y la verdad las cifras no me calzan. Entonces yo prefiero ver con responsabilidad con nuestra gente cómo vamos a resolver con el gobierno, por supuesto, en la mesa de conversación este proyecto, o más de un proyecto, no sabemos, de reforma tributaria. No está tan claro si entra el ítem de los combustibles por una vía aparte con suma urgencia diferenciado de los otros Pudiera ítems. ser, porque el otro va a ser una discusión larga, el de los combustibles un poquito más apremiante. Perfecto. Senador, le quiero agradecer mucho que haya venido al estudio. Buen fin de semana. Encantado. Casi y que largo. llueva. Y que llueva. Y que llueva mucho. En la quinta región interior, Verónica, necesitamos mucha agua y mucha lluvia. Ayer estuve en La Ligua, en Quillota, en Los Andes, en San Felipe. Usted no sabe el drama de la sequía que tenemos. Así que ojalá que llueva este fin de semana. Que llueve mucho. Gracias, senador. Buen fin de semana.